Yo realmente estoy contento nuevamente de estar con ustedes en esta cuarta noche. Faltan varias noches todavía hasta poder llegar al último tema que vamos a tener el sábado de mañana. El tema de hoy, como ahí se menciona, tiene que ver con la biometría. Ahora, quisiera antes de comenzar preguntarles a algunos de ustedes si alguna vez escucharon acerca de esta palabra, biometría. ¿Y qué vendría a ser? A ver, ¿alguien conoce? Aunque no le voy a pedir que me diga, pero solamente que levante su mano. Bueno, quizás porque yo le soplé en algún momento. No, ya sabías. Muy bueno. Saben que hoy voy a hablar de un tema que, al igual que el tema de ayer, que es complicado de exponerlo, el tema de hoy más. Pero no por la complejidad científica como tenía el tema de ayer, sino por lo delicado que es este tema, porque toca en profundidad con la razón por la que tú y yo fuimos creados. Muchos de aquí seguramente conocen la palabra de Dios desde hace muchos años, pero probablemente, aunque no lo sé, pero probablemente varios de ustedes van a escuchar lo que yo les voy a decir durante este tema por primera vez. Y es un tema sumamente delicado, en el cual estoy completamente seguro que de forma especial creo que hay un refuerzo mayor de ángeles esta noche para que el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros pueda ser transmitido y pueda quedar ahí grabado en nuestro corazón. Vamos a un momento definir qué es la biometría. La biometría, yo voy a leer, algunas cosas no las voy a leer, pero ahí ustedes tienen en pantalla, pero es bueno también leerlo. La biometría, que viene del griego bios, que significa vida, y también de otra palabrita, que significa medida, es la toma de medidas estandarizadas de los seres vivos o de procesos biológicos. Acuérdense que el tema número 3 era cuento chino. Yo espero que no los voy a decir ahora, pero es necesario que ustedes comprendan algo. Me gustó un poco más la segunda definición, por eso lo puse en amarillo. Se llama también biometría al estudio para el reconocimiento inequívoco de personas basadas en uno o más rasgos conductuales o físicos intrínsecos. O sea que la biometría es un proceso a través del cual una persona puede ser identificada y diferenciada de otra persona. Es por esa razón por la que no existen dos gemelos iguales. Fíjense una parte de alguna definición más. Proceso a través del cual se puede reconocer a una persona basado en su físico, una de esas características, y en las características de su comportamiento. La parte física, que tiene que ver con lo que tú ves, y después el comportamiento, que no necesariamente tiene que ver con lo que tú ves, sino con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que sientes, con lo que hueles y con todos estos sentidos que nos ayudan a poder reconocer a alguien. Hay personas que pueden ser fácilmente reconocidos por su forma de caminar. Tú ves la silueta y no le ves la cara, pero sabes de quién se trata. O puedes saber también quién es esa persona por su voz, aunque no la estés escuchando, no la estés viendo, perdón. Pero interesantemente también el comportamiento tiene que ver con la personalidad. Y en definitiva la personalidad va a tener que ver tarde o temprano con esa persona. En otras palabras, y para hacerlo bien sencillo, es el proceso para reconocer o identificar a alguien. Reconocer o identificar a alguien. Fíjense algunos usos que existen en la biometría. ¿Cuántos de ustedes tienen celular? ¿Y cuántos de ustedes que tienen celular, tienen un celular que tú le pones la huella digital y se desbloquea? ¿Puedo ver? ¿Y cuántos de ustedes tienen un celular que tú le acercas el celular a tu ojo, no tan cerca necesariamente, y por el iris te detecta? ¿Puedo ver las manos? ¿Y cuántos de ustedes tienen celular que a través de, por ejemplo, si tienen un iPhone de los más nuevos, como el iPhone X o el XS Max, y ustedes pueden poner el rostro o un Samsung Galaxy S9, y estoy diciendo, no estoy diciendo propaganda, estoy diciendo de tecnologías que existen hoy en día, entonces con el simple hecho de detectar tu rostro, entonces automáticamente se te permite el acceso a toda la información que hay en ese celular. Pero en otras palabras, podríamos decir que la biometría sirve de forma especial para un tema de seguridad y un tema de acceso. Solo la persona que cumple con las características que en algún lugar están registradas que esa persona tiene, cuando esa persona se detecta, entonces todo el resto de las demás acciones empieza a desencadenarse, a darte la información que tú quieres y puedes acceder a entrar en lugares que otros quizás no podrían. Fíjense
algo interesante que hoy en el mundo, China, dice ahí, me voy a poner un poquito por aquí porque vi por internet que a veces yo tapo la cámara porque está justo en el medio. China detectará a sus ciudadanos incluso por su forma de andar. ¿Saben ustedes que China es el primer país en el mundo que desarrolló ciertos algoritmos y tiene más de 600 millones de cámaras que están puestos en las calles principales, especialmente de sus capitales, para identificar a cada persona que camina? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, no solo esto se conoce como un gran hermano, sino que es tratar de identificar un carnet de buen ciudadano chino. Imagínense esto, tener un carnet que antes de tú pedir un trabajo, la empresa ya te investigó y ya sabe muchísimas cosas de ti. Es más, va a depender de la nota que te saques en ese carnet, cómo tú te comportas en la calle, qué es lo que haces, con quién te relacionas, para saber si vas a acceder o no a ciertos trabajos. Esto parece de ciencia ficción, pero porque esto es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Y eso es justamente algo que especialmente en algunos países donde hay mucha cantidad de gente y a veces identificar se necesita hacer. Ahora, estas son otras imágenes de este sistema que tiene. Pero fíjense lo siguiente. De acuerdo a la biometría, para que funcione la biometría y tú puedas ser identificado y nadie te falsifique una huella digital, el iris de tu ojo y todas las significa que entonces cada uno de nosotros debe ser único. No hay dos gemelos iguales, por más que aparentemente sean iguales. Acá en el instituto andan por ahí dos gemelos que no los veo ahora. Uno está sentado por allí y justamente estuvo en esta obra de teatro. Pero no hay dos gemelos iguales, nunca jamás. Las huellas digitales son diferentes. Es diferente. Y si los miramos con detenimiento, hasta su rostro es diferente. Y cuando empezamos a conocerlos, nos damos cuenta que su personalidad es diferente. Somos únicos y por lo tanto es interesante que no hay nadie como nosotros en el universo. Eso significa que si tú eres único, entonces evidentemente debes ser muy valioso. Pero ahora quiero que presten atención a lo que voy a decir a continuación. Porque Dios, cuando creó al ser humano, no solo lo hizo único y le dio la capacidad de que al reproducirse, ninguno de sus hijos fuese igual a él. Los hijos de Adán no eran igualitos de Adán, hasta el punto de que estamos nosotros aquí y todos somos diferentes, y hoy en día somos casi 7.600 millones de personas. Acuérdense el título del tema número 2, casi 7.600 millones de views. No somos todavía 7.600 millones de personas y todos somos diferentes, pero todas las miles de millones de personas que existieron alguna vez, todas son diferentes. ¿Cómo es eso posible? Bueno, por esa tecnología que creó Dios, que las metió en las moléculas, en toda la parte de cómo funciona el ADN del ser humano, que es capaz de generar seres que son totalmente diferentes. Y algunas poquitas cosas hablamos ayer. Pero hay algo por lo cual no solo somos diferentes entre sí, sino que somos diferentes a otro tipo de criaturas. Y ustedes dirán, por supuesto, somos seres humanos, no somos perros, no somos elefantes, no somos tigres, no somos una hormiga ni una bacteria. Somos seres humanos. Sí, pero la Biblia dice algo interesante. La Biblia dice que no somos el único mundo que existe. La Biblia dice que Dios tiene miles y millones de mundos. No dice cuántos mundos realmente tiene, pero realmente hay numerosos mundos. Y por lo que sabemos, estos mundos que también tienen personas, estas personas son como nosotros. Y no solo como nosotros, son más bellos que nosotros. La razón por la que nosotros, a pesar de ser bellos ahora, aunque no lo somos tanto, no somos tan lindos, es por causa de que sucedió algo de lo cual quiero hablar ahora. Pero llegará el día donde cada uno de nosotros volverá a ser como Dios quiere que cada uno seamos. Pero permítanme continuar. Dios a cada uno de nosotros nos hizo diferentes. Pero así como una cédula de identidad te diferencia de todo, porque hay un solo y único número designado para un único ciudadano en este mundo, de la misma forma la cédula de identidad, aparte de identificarte y por lo tanto separarte de todo el resto de los seres humanos, porque tu número no le corresponde a nadie más, por el simple hecho de que tienes una cédula de identidad, implica que tú eres parte de un grupo. Por ejemplo, los que son de Uruguay y tienen cédula de identidad de Uruguay son únicos porque tu número de identidad es único. Al mismo tiempo, todos los que tienen cédula de Uruguay conforman un único grupo.
No importa si son nacieron acá o que tuvieron la cédula porque se la sacaron después porque necesitan estar trabajando aquí. No importa. Todos pasan a ser parte de un único grupo. ¿Cuál grupo? El grupo de uruguayos, podríamos decir así. Entonces Dios, cuando creó al ser humano, lo hizo, dice la Biblia, conforme a su imagen y semejanza, y a pesar de que tenía características parecidas al de los otros seres inteligentes que Dios había creado, incluyendo los ángeles, incluyendo seres de otros mundos, hay algo que nos identificaba. Para poder entender un poquito de esto, déjenme avanzar y leer el versículo. Dice en Isaías 43, versículo 6 y versículo 7. Dirá el norte, da acá, y al sur no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de la tierra, todos de mi nombre, para gloria mía los formé y los hice. O sea que la razón por la cual existimos, dice la Biblia, no solo es porque Dios le place crear vida y hacer una vida tan perfecta y tan única, capaz de identificar por biometría a cada uno de nosotros, sino que también dice ahí que la razón por la que nos creó es por una razón que está subrayada ahí en amarillo. En otras palabras, el propósito por el cual te creó a ti y a mí es por eso que dice ahí. Que dice, para gloria. Gloria mía significa que Dios quiere que a través de nosotros Él pueda gloriarse. O sea que nosotros debemos glorificarle. Es otra forma de decirlo. Dios para que Él pudiese ser glorificado. La pregunta es, ¿por qué necesitaría Dios ser glorificado? ¿No se supone que ya era glorificado en el cielo cuando había creado a miles de ángeles y también cuando había creado a seres de otros mundos? ¿Qué sucedió que parece que Dios era que crease? La Biblia dice que nosotros tenemos un propósito de existir. Hay personas que se preguntan, ¿con propósito? No le encuentran propósito ninguno a su vida y tristemente terminan en el suicidio. No culpo a nadie que haga eso. Solo digo que si esas personas supieran lo que yo sé y lo que probablemente algunos de ustedes saben y lo que no saben se van a enterar hoy, poco probablemente o realmente en absoluto jamás tomarían la decisión de quitarse la vida. Porque cuando descubren el propósito, que no es solo mencionar para dar gloria al nombre de Dios, sino lo que significa eso, las personas quedarían totalmente choqueadas, hasta el punto de que su vida cambiaría para siempre. Y lo que te estoy diciendo no es cuento chino, créeme, no es un cuento de hadas para adultos. Lo que te estoy diciendo es la pura realidad. Si tú prestas atención a partir de ahora todo el resto de lo que yo voy a mencionar, te vas a dar cuenta que probablemente, pero Dios quiere que lo conozcas, porque si Dios te creó, evidentemente quiere en algún punto de tu vida responderte por qué lo hizo. La Biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva perfectos, con un objetivo. El objetivo era algo que vamos a ver ahora. El ser humano cuando fue creado, hay que entender que no fue creado cuando había paz en el universo. La Biblia dice que había un gran conflicto en el universo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes, primero que nada, tiene hijos? Vamos, rápido, así avanzamos porque el tiempo vuela. ¿Quién tiene? Bien, perfecto. Y los demás son muy jóvenes, obviamente todavía no tienen hijos. Pero ¿a quién de los que tienen y los que no tienen hijos se les ocurriría, en el medio de una guerra, tener hijos? Yo recuerdo varias veces mucha gente decirme, preocupada, pastor, mire, nosotros no tenemos hijos y nos gustaría tener, pero ¿convendría tener hijos siendo que el tiempo está cerca? ¿Convendría que yo tuviese un hijo, por más que Dios mandó que tuviésemos hijos, considerando que estamos ya en el final de la historia? ¿Y por qué esas personas me hicieron esa pregunta? Porque esas personas perciben que aunque no lo pueden ver, aunque algunas cosas sí se ven, estamos en una guerra espiritual que implica que ya tú solo con tu esposa va a implicar un riesgo muy grande y ustedes van a tener que luchar mucho aferrándose a Cristo para entrar en el reino de los cielos. Pero en Cristo todo lo puedo que me fortalece, dice la Biblia en Filipenses 4:13. Pero cuando tienen un hijito, ahora la cosa cambia, porque hay parte de esas energías que ustedes se la van a tener que dedicar a su hijo para que su hijo también ingrese al reino de los cielos. En otras palabras, quizás, no digo que haya o que no haya que tener, eso lo tiene que decidir cada pareja, eso es un tema muy personal. Dicho sea de paso, no les voy a decir lo que yo pienso esta noche. Lo que sí les digo
personal, ustedes lo tienen que hablar con Dios. Pero lo que sí es cierto es que el sentido común indica que en el medio de una guerra literal, vamos a suponer que algún país le hace una guerra a Uruguay, entonces acá hay ruinas por todos lados, ¿a quién se le ocurriría traer un hijo al mundo? Quizás si viniese accidentalmente, y eso se entiende, pero que venga de forma planificada, que venga porque tú tienes un propósito para haberlo traído, ya cambia todo. Parecería ilógico pensar en una cosa semejante, pero lo interesante es que Dios hizo exactamente eso. La Biblia dice que hay un gran conflicto universal donde no es que Uruguay está ni los países de este mundo entre ellos, sino que hay un gran conflicto cósmico que afecta a todo el universo y a Dios se le ocurre traer vida al universo. Y Dios evidentemente no se equivoca. Dios no comete accidentes. Todo lo que hace Dios es perfecto. Por alguna buena razón será. La pregunta es, ¿cuál será esa razón? El gran conflicto del que estamos hablando es uno que empezó en el cielo. La Biblia dice que este ángel, que se llamaba Lucifer, que vendría a ser así como una traducción parecida a lucero del alba, este ángel fuerte y poderoso que Dios creó, un día decidió rebelarse contra Dios. Y eso lo podemos ver en partes de la Biblia, pero especialmente hay algunos textos que así lo dicen. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, un lugar que solo le corresponde a Dios, donde Dios tiene su trono. Y luego, Isaías 14:14, sobre las alturas y seré, ¿qué cosa? Semejante al Altísimo. Este Lucifer decidió en un momento determinado de su vida, utilizando la libertad que Dios le daba para elegir a quién iba a obedecer, si a Dios o a algo aparte, decidió no obedecer a Dios y querer ocupar el trono de Dios. Al principio el engaño de Lucifer era querer ser igual a Dios. En definitiva, lo que él quería, evidentemente, era ser más que Dios. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que leer ese versículo, porque la Biblia enseña que Dios creó al ser humano después de que ocurrió el inicio del gran conflicto, después que ocurrió algo en el cielo, después que en el cielo sucedió una guerra terrible. Entonces dice la palabra de Dios que Dios creó al ser humano. No vamos a ver ahora los textos donde dice que le oyó el ser humano, ustedes lo pueden encontrar en Génesis, pero ahí dice que para gloria nos hizo. O sea que nos hizo para glorificar su nombre. ¿Ustedes creen que Dios hace las cosas por hacer? ¿Que se le ocurre solamente hacer algo para que glorifique el nombre, abstrayéndose del gran conflicto que había, sabiendo que podría implicar eso incluso la pérdida de esas nuevas criaturas? Evidentemente no, porque Dios sabe todo, tiene un propósito. Entonces, es muy lógico pensar que la creación del ser humano está evidentemente conectada con el gran conflicto. Parece que era necesario, aparte de la gloria que Dios tenía en el cielo, demostrar que realmente Dios debe ser glorificado delante del universo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué era necesario mostrarle al universo quién tiene razón? La Biblia enseña que Satanás acusó a Dios. La Biblia enseña que Satanás se puso en contra de Dios. Los ángeles nunca habían visto. Por primera vez en la historia estaban escuchando mal de Dios y que para colmo decía que Dios se equivocaba y que solo Él podía realmente traer paz al universo. Ese era Lucifer, que ya no era más Lucifer, su nombre fue cambiado por el adversario, que en hebreo es Satán, y de ahí viene la palabra Satanás. Este ser, este ángel, empezó a acusar a Dios, y especialmente dos cosas eran sus argumentos. Él dijo que Dios era un tirano. ¿Por qué? Porque él decía que Dios hizo una ley que esperaba que todo el mundo la cumpliese, pero él no estaba dispuesto realmente a someterse a esas leyes. ¿Por qué nosotros teníamos que adorar a Dios? ¿Por qué teníamos que adorar a Jesús? ¿Por qué no podían los seres adorarse a sí mismos? ¿Por qué no lo podían adorar a Satanás? Es más, el segundo enunciado que dijo es que ellos eran tan perfectos que entonces no necesitaban de ninguna ley.
Porque la ley, de acuerdo a su postulado equivocado, era necesaria si eran seres imperfectos. Pero como Dios los creó perfectos, no necesitaban de ninguna ley, porque, por lo tanto, nunca se equivocarían y nunca pecarían. Entonces era necesario poder resolver esto de la forma que Dios utiliza. La Biblia dice que si nosotros combatimos el mal con el mal, ¿quién va a ganar siempre? Si tú haces en una final, haces que un equipo de Brasil juegue con un equipo de Brasil, ¿quién gana al final? El equipo de Brasil. Entonces, si tú quieres combatir el mal con el mal, ¿quién gana al final? El mal. Pero Dios no puede combatir con el mal porque está en contra incluso de su propia esencia, de su propia naturaleza. Entonces, lo que Él hace es utiliza otro método. Y es el método que espera que nosotros utilicemos a través de Él. No es combatir el mal con el mal, va a caer por su propio peso, sino combatir el mal, pero con la verdad absoluta. Ahora, hay muchos que se preguntan por el sufrimiento que existe en este mundo, y cuando uno les dice, bueno, lo que pasa es que existe alguien como Satanás. Ayer vimos que Satanás trata de ocultarse y que ha fabricado un cuento chino a través de la teoría de la evolución para que las personas no crean que él existe. Pero la cuestión es que cuando nosotros comprendemos que existe, viene inmediatamente la pregunta, ¿por qué Dios no dio a Lucifer? Así como aparece en la imagen, para pulverizarlo y se terminaba. La cuestión es la siguiente. Imagínense que haya un rey muy bueno en algún lugar de este mundo y ese rey tiene una mano derecha y esa mano derecha vamos a ponerle nombre, Lucero del Alba. Y todas las personas aman a ese rey y aman también a la mano derecha del rey, que se llama Lucero del Alba. Y un día Lucero del Alba viene y dice, atención todos, y todo el mundo los escucha porque aman a Lucero del Alba, y les dice, ustedes saben que yo siempre estoy con Dios en ciertas reuniones y me entero antes que ustedes de las cosas que Dios va a hacer. Bueno, quiero decirles que Dios se propone algo y tienen que tener cuidado, pero mañana les voy a decir, y todos quedan, wow, ¿qué nos va a decir? Mañana a tal hora voy a decir, y todo el mundo a esa hora. Y todo el mundo está esperando, porque por primera vez en la historia es algo semejante. Están incluso hasta un poco molestos por esa situación, porque no entienden lo que está pasando. Y cuando llega esa hora, llegan todos menos del alba. Y todo el mundo pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está el lucero del alba? Y entonces alguien dice, ha muerto. ¿Qué pensarían las personas? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían los ciudadanos del país? ¿Que por qué murió? La lógica indicaría que alguien lo mató. ¿Y quién sino aquel de quien Lucero del Alba el día anterior dijo, lo voy a acusar delante de ustedes? ¿Ustedes creen que se resolvería esa situación? Dios matando a Lucifer y generando más miedo del que ya de alguna forma Lucifer había generado. Lo que se ha logrado Dios es que le siguiesen obedeciendo, pero no iba a ser una obediencia por amor. No iba a ser una obediencia guiada a través del libre albedrío. Iba a ser una obediencia de miedo. Ahora, ¿a quién de ustedes le gustaría estar obedeciendo a alguien por miedo a que te mate? Levante la mano, a ver, ¿a alguien le gustaría obedecer a alguien por miedo a que te mate? ¿O te gustaría obedecer a alguien si demuestra que realmente te ama? ¿A alguien le gustaría obedecer a alguien que realmente te ame? Evidentemente, Dios no podía dejar a Lucifer, sino que tenía que permitir que Lucifer siguiese existiendo para que cuando llegase el momento, Lucifer mismo fuese desenmascarado. Y muchas de las preguntas que nosotros tenemos hoy, como por ejemplo, ¿por qué existe el sufrimiento?, la conociésemos en persona. Porque les digo, esto que yo estoy ahora predicando, dentro de poco tiempo todo el mundo lo va a conocer. Ustedes ahora tienen el privilegio de estar sentados aquí y pueden escuchar estas cosas, pero dentro de muy poco tiempo el mundo entero lo va a conocer. La cuestión es que cuando el mundo lo conozca y entonces este gran conflicto empiece ya a llegar a la última etapa y se divida el mundo, se polarice, unos del lado de Dios, otros del lado de Satanás, ustedes, siendo que ahora están escuchando estas cosas, van a tener cierta ventaja. Por cuanto la Biblia dice Jesús, estas cosas os he dicho para que cuando suceda creáis. Cuando suceden estas cosas, cuando el mundo entero empiece a tensionarse hasta un punto que ya no da más, ustedes que están escuchando estas cosas, tienen
para tomar decisión, porque la escucharon antes. Ahora, fíjense, Epicuro, el otro día me hicieron una pregunta, uno de los chicos de cuarto año, acerca del dilema de Epicuro. Epicuro fue alguien que, un pensador griego, y ahí están las fechas de cuándo a cuándo existió, eso se calcula. No hay demasiada evidencia acerca de esto, pero él dijo algo, que por causa de que hay sufrimiento en este mundo, Dios no existe. Y entonces uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? Él dijo, Dios no puede ser omnipotente y bueno al mismo tiempo. Déjenme explicarles por qué. Él decía, si Dios es bueno y es omnipotente, entonces por cuanto es omnipotente, eso significa que es todopoderoso, debería hacer todo lo posible para evitar el sufrimiento. Si Él no evita el sufrimiento, entonces hay dos opciones. Si es omnipotente y no lo evita el sufrimiento, entonces significa que está de acuerdo en que haya sufrimiento. Y la otra opción, si no evita el sufrimiento, es que no es omnipotente. Si fuera omnipotente, evitaría el sufrimiento. Y por cuanto hay sufrimiento, nuevamente repito, hay dos opciones. O Dios es omnipotente, pero quiere o permite o hace, u otra opción, no es omnipotente. Entonces, este hombre, Epicuro, decía, por lo tanto, si no puede ser bueno y omnipotente al mismo tiempo, entonces ¿por qué le llamamos Dios? La cuestión es que él, como mucha gente hoy en día que no conoce por qué existe el sufrimiento, se olvidan de algo. La Biblia dice que Jesús, cuando creó al ser humano, y no solo al ser humano, cuando creó a los ángeles, cuando creó a Lucifer, les dio algo tan precioso que Él no se metería jamás para tomar eso por nosotros. La Biblia dice que nosotros somos de Él. El Salmos 24:1 dice que el mundo y los que habitan son de Jehová de los ejércitos, porque Él fundó el mundo sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos. Cada uno de nosotros le pertenecemos a Él. Somos como barro en sus manos. Él es el alfarero. Pero hay algo que Él dijo, mira, te lo voy a conceder y nunca jamás voy a intervenir para torcer tus decisiones. Las decisiones siempre van a ser tuyas. Yo te puedo aconsejar, te voy a ayudar a que tomes la mejor decisión, pero la decisión la vas a tomar tú. Cuando existe el libre albedrío, entonces esa también implica la razón del por qué existe el sufrimiento. Si las personas entienden esto, deberían comprender que la única forma de tener criaturas inteligentes que pudiesen amar libremente era darle a cada una de esas criaturas libre albedrío, pero darles libre albedrío implicaba un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que esa criatura te obedezca o te desobedezca. Entonces nosotros podemos ver que esa en esencia es la diferencia que no conocen muchas personas. Pero ahí yo escribí algo, no lo puedo leer así por la distancia. Dice, pero aparte del libre albedrío, había algo diferente en él, en el ser humano. Acuérdense que nosotros fuimos creados diferentes. Algo que lo diferenciaba de todo el resto de las criaturas inteligentes que Dios había creado. O sea que Dios, aparte de crearnos a su imagen y semejanza, en esa sola frase que aparece en Génesis 1, versículos 26 y 27, dice la Biblia que nosotros éramos únicos. Hay algo por lo cual Dios nos hizo después del gran conflicto. La razón por la que Dios nos hizo está totalmente conectada con el proceso que Dios utiliza para resolver ese gran conflicto. Otra forma de decirlo es, para resolver el gran conflicto, Dios entonces crea el ser humano. Esto no sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado alguna vez, pero eso es lo que se nos enseña. Fíjense esta cita de una revista escrita por esta señora, Ellen White, que yo les dije noches pasadas, algunos de ustedes la conocen, algunos no, entonces yo no puedo poner demasiadas citas sin ir a un contexto. Pero esta señora escribió cerca de 100.000 páginas, se convirtió en la mujer que más escribió acerca de la Biblia, y cada página que tú puedes leer de lo que ella escribió es una conexión con la Biblia, no la contradice en absoluto. Y de acuerdo a las evidencias, ella fue profeta de Dios. La Review and Herald del 11 de febrero de 1902 dice, todo el cielo tuvo un profundo y gozoso creación del mundo y del hombre. Porque acuérdense, había un gran conflicto. El cielo decía, hay un gran conflicto y a Dios se le ocurre crear al ser humano. ¿Qué hay de especial en el ser humano por lo cual Dios lo está creando?
Entonces dice luego, los seres humanos, fíjense, nuevamente leo, todo el cielo tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos eran un orden nuevo y distinto. ¿Por qué dice que era nuevo y distinto? Porque lo era. Entonces, ¿no había otros seres humanos en el universo? No como el ser humano. Éramos diferentes. Había algo que nos identificaba, que nos marcaba con una clara diferencia con el resto de la creación de Dios. El resto de la creación de Dios podía glorificar a Dios, pero nosotros debemos entender que por cada gran conflicto ahora Dios decide crear a una raza diferente, algo que no se había visto. Y no lo digo yo, lo dice claramente el texto, un orden nuevo y distinto. Y luego dice, parece que esto fuera una aclaración, pero no solo es una aclaración. Dice, ellos fueron hechos a imagen de Dios y fue el diseño del Creador que ellos debieran poblar la tierra. O sea que aquí vemos algo interesante. Dice, nuevos y distintos. Éramos totalmente diferentes. Luego dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios y además de eso dice que era necesario reparar la tierra. No se nos dice, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, en ninguna Biblia, ni en los escritos de Ellen White, que los seres de otros mundos podían procrear. Lo cual no significa que no podían, solo digo que no dice en ninguna parte. Pero los humanos podían procrear. Y parece que Dios consideró hacer una raza diferente de todas y todos los que estaban atentos a la creación del ser humano porque el ser humano tenía que cumplir un propósito. Y parte de ese propósito implicaba procrear, implicaba poblar la tierra. Levante la mano quien me va siguiendo hasta aquí. Me alegro, porque esto que estoy diciendo, a pesar de que va más lento los otros días, ahora habla muy rápido. Bueno, ¿qué decir? Bueno, ahora también pero a propósito voy un poco más lento, porque este tema es sumamente delicado. Entonces, fíjense esta otra. Vamos para atrás. Crear un orden nuevo y distinto, crear una raza diferente de lo que ya existía con poblar la tierra. Fíjense esta otra cita, en un libro que se llama La verdad acerca de los ángeles, en la página 291, dice, Dios creó al hombre para la gloria divina. Interesante que eso es lo que decía Isaías. Para que después de pasar por la prueba, o sea que habría una prueba que el ser humano tenía que pasar, Dios entonces se propuso hacer una raza diferente para que esa raza pase a ser una con la familia. Pero la tierra y llenarla. Multiplíquense, es lo que Jesús dijo. Fíjense esta otra cita. ¿Por qué era necesario multiplicarse? El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Repito, el propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina, Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente, como los ángeles leales o desobediente. Nuevamente digo, el propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario repoblar el cielo? Bueno, cuando ustedes van a la Biblia, dice claramente que Satanás hizo todo lo posible para ocupar el trono de Dios y como no lo logró por las buenas, entonces mostró su verdadero carácter en el cielo, algo que lo identificaba automáticamente como el adversario, y un tercio de ángeles decidió obedecerle a ese general que tenían, a Lucifer. Un tercio de ángeles, de acuerdo a la Biblia, decidió obedecerle, pero decidió obedecerle porque Lucifer los engañó. En Apocalipsis, dice en el capítulo 12, en el versículo 9, que este Satanás engañó a un tercio de ángeles arrastrándolos con él. Y el símbolo que utiliza ahí el Apocalipsis es que los arrastró con su cola. Y cuando nosotros investigamos en la Biblia qué significa esto, descubrimos que la cola es símbolo de engaños. O sea que a través de engaños, un tercio de todos los pobladores angelicales fue echado, tristemente. Porque se levantaron con Satanás para tomar por la fuerza el trono de Dios. Y por causa de ese vacío que quedó, entonces ahora era necesario dos cosas.
Primero, echar por tierra los argumentos de Satanás que Dios es injusto. Dios tendría que entonces demostrar que era justo. Y segundo, siendo que ahora un tercio de ángeles más Satanás era necesario poblar ahora no solo la tierra, el universo, pero se comenzaría con este mundo. Entonces podríamos decir que ese libre albedrío que Epicuro no comprendió y que muchos hoy por causa del sufrimiento que existe no comprenden, ese libre albedrío que tendría el ser humano le permitiría vindicar, que significa defender el carácter de Dios. Dios crea seres humanos que son muy semejantes a Él, a imagen y semejanza de Él, para que la creación completa pueda observar quién tiene razón. Habría eventos que se desarrollarían, disculpen que tengo un problema, tengo que tomar agua. Bueno, eso sirvió como break para ustedes. ¿Me siguen? Parte número 2. Comienza a partir de ahora. La cuestión es que Dios tenía que resolver dos problemas. Uno, que el cielo se vació. Segundo, bueno, no se vació del todo, un tercio. Segundo, y lo más importante, había una acusación que resolver. Entonces crea el ser humano para demostrar al universo que realmente hay poder en Dios y que Dios es el que tiene razón. O sea que habrían eventos que se desarrollarían en torno... Perdón. Parece que hay alguien que no quiere que les esté diciendo esto. Pero habría eventos que desarrollarían en torno al ser humano que todo el universo estaría expectante. Pero pasó algo. Ahí me fueron a buscar más agua, disculpen. Pasó algo. La Biblia dice que Dios creó al ser humano y le dio una mujer. Y esta mujer, tristemente, perfecta también, fue instrumento en las manos de Satanás para hacer que Adán cayera, y cayeron Adán y Eva. Y siendo que el ser humano era el instrumento de Dios indicar su carácter, ¿qué creen ustedes que pasaría ahora? Adán y Eva habían caído. Adán y Eva, de acuerdo a lo que se nos dice, habían sido echados. Pero antes de ser echados, ellos tenían vestiduras de luz. Y por causa del pecado, esas vestiduras de luz desaparecieron desnudos y se hicieron hojas de higuera para hacerse se cosieron hojas de higuera para hacerse delantales. Pero esos delantales realmente no podían cubrir la desnudez que tenían que ver con una desnudez espiritual, la desnudez física. Esta es una situación incómoda para mí porque mientras tomo el vaso de agua todo el mundo me mira y es lógico, ¿no? Bueno, menos mal que me pasa a mí y no a ustedes. La cuestión es que, de acuerdo a lo que se nos dice, Adán y Eva pecaron, quedaron desnudos, se hicieron hojas de higuera, pero la Biblia dice que entonces tuvieron que ser echados, porque la única forma que pudiesen acceder a un árbol, que se conoce como el árbol de la vida, era si ellos tenían el carácter perfecto que tenía Jesús. El carácter perfecto que tenía Jesús, una vez que ellos pecaron, quedaron totalmente destituidos de ese carácter. La gloria de Dios que los cubría ya no se manifestó más en ellos. Y la Biblia dice que si ellos comían del árbol de la vida, entonces no podían ser salvos, porque para siempre quedarían de esa forma. Entonces Dios los tuvo que quitar de ese lugar. Hay muchas personas que dicen, Dios es malo porque los echó. No, Dios no los echó porque es malo. Los echó porque es bueno. Porque la única forma de permitir que el ser humano pudiese seguir existiendo era transformar su corazón. Pero para transformar su corazón era necesario alejarlo de esa comodidad en el cual estaba antes. Pero fíjense qué interesante. Hasta el momento hemos visto que Dios, a través del ser humano, iba a vindicar su carácter delante de todo el universo para arrojar al suelo las acusaciones de Satanás. Pero sucedió algo. ¿Qué pasa ahora? El ser humano pecó. ¿Cuál es
el instrumento para poder culminar el gran conflicto. ¿Cuán creen ustedes? ¿Qué haría Dios? ¿Crearía otra raza de seres humanos? Pero eso no demostraría nada. Porque ¿qué significa? Algunas razas caen, algunas razas no. Eso no demostraría absolutamente nada. Entonces decidió hacer algo. La Biblia dice que Dios, cuando vio que Adán y Eva estaban desnudos, aunque se pusieron hojas de higuera, Dios decidió hacer algo. Los cubrió su desnudez. Quizás ustedes se pregunten, ¿cómo es eso de que todo lo que dice Dios es perfecto y lo que dice Dios no cambia? Porque Dios es el que es ahora, antes y por los siglos de los siglos. Si Dios es perfecto y nunca cambia, no es como las serpientes que mudan de piel, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué razón cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que comieres de él, refiriéndose al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás? Dijo, el día que comieres de él ciertamente morirás. ¿Por qué Adán y Eva, el día que comieron de ese fruto, no murieron? Yo escuché varias veces a varias personas, y yo era uno de los que pensaba así también, que no, lo que la Biblia está queriendo decir, y ahí a veces corremos cierto peligro cuando tratamos de decir algo que el texto no dice. La Biblia lo que está queriendo decir es que comenzarían a morir, o que murieron espiritualmente. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el día que comieres ciertamente morirás. Es más, se mataron esos dos posibles corderitos que cubrieron la desnudez de Adán y Eva, no murieron espiritualmente esos corderos. Esos corderos quedaron totalmente inmóviles antes de quitarle la piel. Alguien les tuvo que haber quitado la vida. Entonces, cuando Dios dice, el día que comas de él ciertamente morirás, estaba hablando en serio. Pero había un dilema muy grande, y esta es una parte que me gustaría que me presten mucha atención. Satanás dijo lo siguiente, Dios, acabo de decirte que has perdido el gran conflicto. Imagínense esta situación, la Biblia no lo dice con estas palabras, pero permítanme dramatizar un poco. Entonces, si alguien podría decir, ¿por qué Satanás está diciéndole eso a Dios? ¿Por qué Satanás ganó en el gran conflicto? Bueno, parecía muy sencillo. La Biblia dice que Dios es bueno, que es misericordioso, pero la Biblia también dice que Dios es justo. Y Satanás dice, tú no puedes ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Algo parecido a lo que decía Epicuro, tú no puedes ser omnipotente y bueno. ¿Por qué decía Satanás que Dios no podía ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Imagínense lo siguiente, Satanás diciéndole, Dios, por las dudas, tú creaste a esa parejita que se llama Adán y Eva. Entonces aparece Dios diciendo, sí, sí, yo lo creé. Ah, ¿y tú le dijiste que el día que coman de ese fruto ciertamente morirían? Sí, dije, bueno Dios, mira, acaban de comer del fruto, así que elimínalos. Esa sería la opción justa, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Pero Satanás ahí mismo dice, pero alto, porque no los puedes eliminar. Porque si los eliminas, ¿dónde está el Dios misericordioso? ¿Dónde está el Dios que dice tu palabra que se duele del castigo, que es tardo para la ira y grande en misericordia? ¿Dónde está ese Dios que también se manifiesta su amor a través de la misericordia? Así que Dios, quiero decirte que lamento, pero todo el mundo te está observando, acabas de perder y debes reconocer que yo tengo razón. Si quieres puedes destruir todo el universo, haz nuevas criaturas, arranca de nuevo todo, pero tú sabes que has perdido. Interesante, parecía jaque mate. Pero ¿ustedes creen que es tan sencillo vencer a Dios? ¿Ustedes creen que Dios no sabía todo desde el principio y hubo un propósito por el cual Dios creó al ser humano? Y sabiendo el riesgo que implicaba crearlo, igualmente estuvo dispuesto a avanzar. Entonces, ahí es que aparece en escena el plan B. Satanás no conocía, algo que los ángeles no conocían y algo que mucho menos conocía. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo mismo que pudo haber hecho un inspector de tránsito hace varios años cuando yo andaba en un auto por ahí con mi familia, podría haber hecho y no hice. No hizo, les explico. Yo estaba en Paysandú en ese momento conduciendo un auto y ustedes saben lo que se conoce acá en Uruguay como cebra, para los que no son de Uruguay y nos están escuchando, es una senda peatonal que son líneas entrecortadas por donde el peatón tiene que cruzar y por lo general eso están las esquinas. No
y que yo sé que en algunos puntos se respetan más que en otros países las reglas de tránsito, ¿qué necesitaríamos hacer nosotros si vamos en auto y alguien pone su pie en la senda peatonal? Frenar automáticamente. ¿Y qué hice yo? Dije, no, yo voy más con la persona, ni siquiera la voy a tocar. Voy a acelerar, va a tener que frenarse ella. Pero yo voy a acelerar y no la voy a dejar pasar primero. Hice eso, me equivoqué. Y pasé yo, el peatón entonces me quedó mirando y viene un inspector de tránsito, suena el silbato, se hace detener y entonces me pregunta, dime, ¿tú te diste cuenta de lo que acabas de hacer? Y me di cuenta. Sí, inspector, le dije. Yo me di cuenta de lo que acabo de hacer. Acabo de pasar yo primero en vez del peatón y yo sé que hay leyes que dicen que eso no tiene que ser así y yo sé lo que usted me va a decir. Bueno, ¿tú entiendes entonces que necesito cobrarte una multa? Sí, yo lo sé, pero le pido disculpas, sinceramente. Y empecé a disculparme. Y se ve que este hombre tuvo misericordia de mí y dijo, ok, no pasa nada. Esta vez no pasa nada, pero espero que no se repita. Yo te pregunto, atento, ¿ese inspector de tránsito estuvo bien o estuvo mal? Rápido. A ver, levante la mano quien dice que estuvo bien. Bajen sus manos. Levante la mano quien dice que estuvo mal. Muy bien, está diciendo la cosa. ¿Por qué estuvo bien y por qué estuvo mal? Los que dicen que estuvo bien es porque dicen, claro, pero es bueno perdonar. Y los que dicen que estuvo mal dicen, no, pero es inspector de tránsito. Es como si fuera un policía. Y a ellos no le pagan para andar perdonando a gente por la calle. Le pagan para hacer justicia. Y saben que tienen razón. Este inspector de tránsito no me cobró la multa y me la debería haber cobrado. Yo salí contento, pero yo veo que no hizo el trabajo que tenía que haber hecho. Ahora, si hubiese pasado al revés, espero que si son sinceros con sus votos, vengan. Si hubiese pasado al revés, y no se cambien ahora de bando, si hubiese pasado al revés y el inspector me hubiese cobrado la multa, ahora levante la mano quien dice que estuvo bien, si me hubiese cobrado la multa. Bajen sus manos. ¿Y quién dice que estuvo mal por haber cobrado la multa? Son menos manos, pero hay. Saben que acá hay un problema, porque parece que el inspector no podía ser misericordioso y perdonar la multa, al mismo tiempo ser justo. ¿Cómo ese gran conflicto? Para que ese inspector pueda ser bueno y misericordioso al mismo tiempo. Porque si el inspector me cobraba la multa, era justo, pero no era misericordioso. Y si el inspector me perdonaba la multa, era misericordioso, pero no era justo. La Biblia dice que Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo. Entonces este inspector de tránsito podía haber hecho algo para resolver eso. ¿Saben qué podría haber hecho? Podría haberse acercado a mí y decirme, ¿cómo es tu nombre? Alejandro, ¿estás arrepentido de lo que hiciste? Totalmente. Bueno, Alejandro, tú sabes que yo soy inspector de tránsito y la función que tengo... Sí, yo lo sé. Y tú sabes que hay que pagar esa multa, ¿verdad? Sí, yo lo sé. Pero tú me dijiste que estás arrepentido, ¿verdad? Inspector. Bueno, entonces, Alejandro, vamos a hacer una cosa. Ve tranquilo. Y yo, pero inspector, ¿qué significa eso? ¿Y no me va a cobrar la multa? No. La multa se va a pagar. Entonces el inspector me dice, tú ve tranquilo, yo voy a ir a la intendencia para el lugar donde trabajo y yo voy a pagar tu multa. Pregunto, ¿ahí sí hubiese sido justo y misericordioso al mismo tiempo? Totalmente. Y esto es lo que hizo Jesús. Esto es lo que se nos dice, que es la forma en que Dios combatió esa incrustación en la que Satanás lo colocó a Jesús diciendo, no, justo y misericordioso al mismo tiempo. Y Dios dice, claro que sí lo puedo hacer. Yo puedo perdonar a Adán y a Eva. No es necesario que los mate. No es necesario que cumpla con la justicia sobre ellos. La Biblia dice que ellos se pusieron hojas de higuera, pero Dios le colocó túnicas de pieles, simbolizando un cordero que vendría más adelante en la historia, cerca de 4000 años más adelante, no solo para salvar la vida de Adán y Eva, sino salvar la vida de todo el mundo. El cordero era una representación de algo. Y ese no es ni más ni menos que el Hijo de Dios, Jesús, el cual Juan capítulo 1, versículo 29, dice que cuando vio a Jesús, dijo, es el Cordero de Dios, el pecado del mundo. O sea que a través de Jesús es que Adán y Eva fueron perdonados y a través de Jesús
yo podemos ser perdonados. ¿Son buenas noticias o no son buenas noticias? ¿Y cómo queda el tema de la vindicación del carácter de Dios? Muy sencillo. Lo que Adán no pudo hacer al principio, ¿quién entonces vino para hacerlo? De acuerdo a la Biblia. Jesús se considera como el segundo Adán. Y se nos dice que donde cayó Adán, Jesús venció. En definitiva, el trabajo que le correspondía al ser humano, y era por eso el propósito por el cual Dios lo creó, que era vindicar el carácter de Dios delante de todo el universo, para que las personas no tengan más dudas de que Dios es amor, Dios lo hizo de todas formas a través del ser humano. Pero en este caso no a través de cualquier ser humano, sino a través de su Hijo, de su amado Hijo. Y nosotros sabemos, por lo que esta profeta Ellen White dice, que el principal propósito por el cual Jesús vino a este mundo, dice ella, no es solamente para salvar una. Por supuesto, eso es importante. Pero hay un propósito mayor, y ella dice que es para vindicar, que significa defender el carácter de Dios delante del universo. Esto es sorprendente, porque esto es algo que entonces nos hace pensar la razón por la que tú y yo fuimos creados. Tú y yo somos especiales. Los ángeles estaban atentos cuando el ser humano estaba siendo creado, porque sabían que solo en el ser humano, Dios, sino que Dios en el ser humano iba a resolver esto. Es más, se nos dice a una hora, ahora mismo, donde comprenden todo. Hay cosas que van a comprender. Así que me imagino impresionante es esto. Miren, la Biblia dice que cuando vino Jesús, murió en la cruz por nosotros, pero no quedó muerto, como algunas iglesias pretenden que quedó, y quizás lo dejan a un Cristo crucificado para transmitir eso en las personas. No, la Biblia dice que Jesús resucitó, que al tercer día, domingo en la madrugada, esa roca estaba siendo custodiada no por 2, 3 o 4 romanos, un ejército de unos 100 romanos, cuando vino un ángel que resplandeció como si fuera un rayo, todas las personas que estaban ahí se hicieron los muertos por el miedo que tenían, y un ángel corrió la piedra y entonces apareció el Señor Jesús. Jesús es tu Salvador y Jesús es mi Salvador. Jesús resucitó para demostrar al universo entero que no solo Él puede vivir el carácter de Dios sobre la muerte. Y esa muerte que tenían que haber tenido a Adán y a Eva, en vez de darles la muerte, Él se quedó con la muerte de ellos para darle a ellos lo que se supone Él tenía que tener, vida eterna. Y la misma vida eterna es la que nos propone a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ni más ni menos que el león de la tribu de Judá. Es esa aparente dicotomía impresionante que existe, o ese oxímoron, oxímoron significa una aparente contradicción, pero no lo es. Jesús puede ser tan manso como un cordero, pero al mismo tiempo tan valiente y fuerte como un león. De acuerdo a lo que se nos dice, Él es el creador. Y de acuerdo a lo que se dice, Él te creó con ese propósito. Y más, que Jesús haya vindicado el carácter de Dios en la cruz, no significa que entonces tú no tienes un propósito. Porque saben que la historia, de todas formas, de una u otra forma, y lo que Dios no pudo hacer, que lo tuvo que hacer a través de su Hijo, se nos dice que a través de su Hijo va a terminar haciéndolo en ti también. Hay muchas personas en su vida que han perdido el propósito de la existencia. Yo recuerdo haber conocido a una persona con la cual después, con el tiempo, me hice amigo, y esta persona, contándome su testimonio, la verdad es que me impactó mucho. Y ese testimonio yo quisiera compartírselos en esta noche a cada uno de ustedes. Tú te puedes sentir identificado con esto que vas a escuchar ahora. Tú quizás puedes estar pasando por... Yo de alguna forma también pasé por esas cosas. Pero me gustaría que tú y yo podamos comprender que Dios tiene y que ese propósito se cumple. Y para todos de alguna forma es diferente, porque somos diferentes todos, pero al mismo tiempo nos une un único propósito por el cual Dios te hizo a mí, que es vindicar el nombre de Dios delante de... Maranata y salud.
que Instituto Adventista de Uruguay, de parte dando la serie de predicciones, así que les manda saludos y mi hermano Alejandro me pidió que les compartiera un poco de mi testimonio. Yo soy puertorriqueño, mi padre puertorriqueño, madre dominicana, nacida en la ciudad de Nueva York y criado entre la ciudad de Nueva York y Puerto Rico. Pero cuando nací, mi familia es una familia católica y pues uno iba a la iglesia porque te llevaban y uno era chiquito y uno no sabía el catecismo y todas esas cosas. El asunto es que un día me acuerdo que me enseñaron sobre el infierno, ¿verdad? Y yo sé que lo hicieron con la intención de que uno se portara bien. Que si no te portas bien, si no obedeces, te vas a quemar en el infierno por el resto de la eternidad. Y ellos, eso en vez de hacerme a mí querer portarme bien, eso hizo que yo no quisiera saber de Dios. Dije, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo es que si yo me porto mal, cómo es que si yo no servir a Dios, que Él me va a tener torturándome en el infierno por el resto de la eternidad? Eso para mí, eso era una aberración. Lo justo es que yo decido no servir al Señor, que Él simplemente me quite lo que me dio, que es la vida y yo deje de existir. Pero ni mi mamá todavía está dándome una pela con la correa o el cincho, como ustedes le quieran decir, en mi cuarto por las cosas que yo he hecho. Entonces, ese concepto, esa imagen de Dios distorsionada me hizo saber de Dios, y yo no quería saber nada de Dios, ni de las cosas de Dios, ni así. Cuando no me obligaban a ir a la iglesia, dejé de ir. El asunto es que a medida que seguí creciendo, estaba en Puerto Rico, fui a la escuela superior como están ustedes y empecé a beber, a fiestar, luego entré a la universidad, empecé a usar drogas y el punto era que yo estaba vacío, no tenía ningún sentido mi vida, y mientras más vacío me sentía, más bebía, más droga usaba, más fiestaba, y eso duró muchos años en mi vida. Y hasta que un día, de hecho, no solamente estaba deprimido, hasta contemplé suicidarme, pero gracias a Dios no tuve las agallas para hacerlo. Hasta que un día tomé unos cursos, de vez en cuando tomaba cursos para apaciguar a mi papá y a mi mamá, y tomé un curso de psicología. En ese curso de psicología se hablaba sobre el cerebro humano y quedé impactado con el cerebro humano, la complejidad, la majestad, y todavía la incertidumbre, ¿verdad? Todavía estamos aprendiendo de cómo es las funciones y todo el aparato del cerebro humano, y quedé impactado y dije, esto no puede ser algo al azar, ¿verdad? Esto no puede ser algo que se hizo así con una mezcla de un Big Bang y la evolución. Esto es demasiado complejo. Y eso me llevó a seguir estudiando los ecosistemas, la biología, la física, el universo, la astronomía, y ver todo este asunto. Y a medida que yo más estudiaba y buscaba en la ciencia, más me daba cuenta de que hay algo detrás de todo esto. Todo esto no puede ser algo porque hay orden, hay lógica, hay propósito en todos los sistemas, en todos los aspectos científicamente. Y eso me llevó a entender que sí había un ser supremo, que sí había un ser más grande, porque todo lo que es creado, el que lo crea tiene que ser más grande, más inteligente que lo que está siendo creado, ¿verdad? Entonces, eso me llevó a decir, hay un Dios. Pero claro, quería saber de los dioses de los cristianos. Para mí eso es un sádico que te va a tener quemándote en el infierno, y eso no puede ser Dios. Eso hay un error ahí. Y empecé a estudiar otras religiones porque quería buscar de Dios, ¿verdad? Y en ese momento como que se me encendió una chispa y empecé a estudiar el Islam, el budismo, hinduismo, todas las religiones que habían, y todas a cierto grado tenían conceptos muy interesantes, muy bonitos. De hecho, el budismo fue el más que me llamó la atención, pero cuando yo leí que los budistas no beben, no bailan y no usan, y yo dije, no, eso no es para mí porque yo bebo y yo bailo, esto es lo mío. El asunto es que seguí buscando y estudiando hasta que un día me encontré con un libro que hablaba sobre Buda, Sócrates, Aristóteles y Jesucristo, ¿verdad? Era un libro histórico que hablaba de la vida de esos cuatro. Entonces yo lo compré por los otros tres, no tanto por Jesucristo. Y cuando agarré el libro, después de haber leído de los primeros tres personajes, dije, bueno, déjame terminar el libro a leer sobre Jesús. Y era un libro, como les mencioné, que habla desde una perspectiva histórica. Y me impactaron dos cosas de ese libro. Uno, mostraba las evidencias extrabíblicas de historiadores paganos, griegos, romanos, judíos,
sobre la veracidad de lo que está escrito en los evangelios, de que Cristo verdaderamente vivió. Eso para mí, pues yo pensaba que Cristo es simplemente un mito, ¿verdad? Un tipo que exageraron las cosas que hizo. Pero cuando yo vi que él verdaderamente vivió y que no solamente murió como dicen los evangélicos, evidencia extrabíblica, eso me impactó, porque dije, ve acá, ¿por qué ese hombre hizo eso? ¿Por qué un hombre, una persona haría algo así si no es porque verdaderamente cree que lo que está haciendo? El asunto fue que eso me impactó, pero también lo otro que me impactó fue que decía que el Sermón del Monte era el discurso más importante en la historia. A mí me encanta la política, me encanta la historia, y dije, pues yo voy a ir a buscar y a estudiar, a leer ese. Entonces, leyendo Mateo capítulo 5, 6, 7, me vino una paz, una tranquilidad encima que no había sentido, que era algo que estaba anhelando, buscando, y después de leer esos 3 capítulos, algo inexplicable, pero fue lo suficiente como para decirme a mí, yo quiero darle una oportunidad a este hombre llamado Jesucristo. Y dije, voy a empezar a leer la Biblia, ¿verdad? No quería leer el Viejo Testamento porque ahí está ¿verdad? El concepto de que el Padre está ahí dando fuetazos y tirando fuego y todo el mundo corriendo. Yo dije, pero a Jesucristo lo puedo entender, ¿verdad? Y Jesucristo dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces ahí tomé la decisión de empezar a leer la Biblia todos los días. Y un capítulo al día empecé por Mateo y a medida que fui estudiando, me fui, a medida que me acercaba a Jesucristo, me iba alejando del mundo, ¿verdad? El fumar, las drogas, la bebida, todo poco a poco me fui alejando. Mientras más me acerco, más me alejo del mundo. Y en ese proceso me duró 2 años también, entonces empiezo a decir, bueno, ¿a qué iglesia voy a ir? ¿Verdad? Y empecé a visitar diferentes iglesias hasta que un día me encontré con la iglesia adventista del séptimo día, empecé a visitarla también, a estudiar también, como estaba haciendo con todos los demás. Y aprendí las preciosas verdades sobre el santuario, sobre las profecías, sobre el plan de salud, sobre el estado de los muertos y sobre el infierno, ¿verdad? El lago de fuego, como sabemos. Y cuando entendí eso, que sí que va a haber fuego y va a haber destrucción, va a haber fuego, pero va a ser una destrucción y se acabó, ¿verdad? No es una tortura eterna. Ahí yo dije, eso es un Dios justo a quien yo puedo servir, y ahí decidí bautizarme, de entregarme, porque dije, encontré el lugar, ¿verdad? Donde yo entendía que se estaba predicando, enseñando toda la verdad. Y para gloria de Dios, había pensado ir a estudiar una maestría en teología a Puerto Rico, estudiar, porque quería ser pastor, quería ser ministro, pero antes de eso, interesantemente, vine primero a Amazing Facts, a un curso de evangelismo que se llama AFCO, ¿verdad? Que es letrero que está aquí. Amazing Facts Center of Evangelism, Amazing Facts Centro de Evangelismo, un curso de 4 meses. Dije, voy a ir primero y después voy a estudiar teología. Y cuando vine, el pastor Doug Batchelor y el pastor John Ross me preguntaron y me dijeron, no, queremos que te quedes con nosotros, queremos que sigas aquí con nosotros como orador. Y ahí entonces hace 5 años atrás, 6 ya, soy el orador bilingüe del ministerio de Amazing Facts, dando seminarios de profecía, seminarios de avivamiento. Y interesantemente este año me pidieron que comenzara como el director de la misma escuela que fui hace 6 años atrás, y ahora yo soy el director del Centro de Evangelismo del Ministerio de Amazing Facts, dando adiestramientos a iglesias en los sitios, preparar, tener una mentalidad evangelística en una iglesia y cómo desarrollarla para que sea duradera y que sea resultados permanentes, ¿verdad? Y consistentes. Así que eso es un poquito de mi testimonio, familia. ¿Qué quiere decir todo esto? El Señor tiene un propósito para nosotros, ¿verdad? Yo encontré el propósito con el Señor por esta vía, pero el único que puede entender para qué razón y qué propósito fui creado fue el que me creó, que fue Dios, ¿verdad? Y Él sabe cuál es la función y el propósito que tiene también para cada uno de ustedes. Él tiene un propósito y un plan enorme, grandísimo, que quiere hacer con cada uno. Yo he sido impactado con lo que Dios ha hecho por mí, y fue por medio de la ciencia, interesantemente, ¿verdad? Que fue lo que me llevó a creer y entender que hay un Dios grande, y viendo el propósito y viendo la lógica, fue que llegó a entender también y a hacer a Dios para entender, para llevar este mensaje al mundo, a la iglesia, para hacer esta obra preciosa. Así que espero
esto sea de agrado y de gozo para ustedes allá en Uruguay, en el Instituto Adventista de Uruguay. Un saludo y un abrazo caluroso a todos ustedes. Espero un momento, si permite Dios, estar allá con ustedes y compartir, estudiar juntos la palabra de Dios. Sería un gozo para mí, y un abrazo celestial para todos, a mi hermano el pastor Alejandro también con ustedes. Así que el Señor los bendiga, que sigan disfrutando de esta semana que está poderosa. La estoy siguiendo por medio de Facebook, y que ustedes también la puedan aprovechar y gozarse. Que el Señor los bendiga. Chao. De todo lo que Dios hace cuando un ser humano se puede entregar a Él. Y chicos y chicas y grandes papás y mamás que están acá con nosotros, sin dudas que Dios los ama. Y hay cosas que no podemos comprender, como por ejemplo, ¿por qué me tiene que pasar esto aquí y ahora en esta vida? Cosas donde sufrimos. Pero Dios, que conoce todas las cosas, quiere que tú puedas cumplir con el propósito por el cual has sido creado. Y tiene que ver con vindicar su carácter. Todavía sigue en pie eso para ti y para mí, a pesar de que es diferente. Antes no necesitábamos lo que ahora necesitamos, de la forma que ahora lo necesitamos. Y eso significa tener a Jesús en nuestro corazón. La Biblia nos enseña que Jesús, ese es el que nos creó, está dispuesto a perdonar cada uno de nuestros pecados si tan solo nosotros nos entregamos a Él completamente. ¿Saben? La Biblia enseña que nosotros fuimos creados menores que los ángeles, pero llegará el momento donde, de acuerdo a lo que se nos dice, nuestros privilegios son mayores en el reino de los cielos. Ahí nosotros podemos contemplar a Jesús como nuestro Salvador personal. Y cuando Dios toca tu corazón y entonces tú descubres que hay una razón especial por lo cual existes, Dios lo que quiere evidentemente es que tú se lo comuniques a otro. Dios te ve muchas veces o siempre así, como el muchacho que aparece ahí en la pantalla, como lo que tú te puedes llegar a convertir. Pero para eso es necesario que tú vayas a Jesús así como te encuentras hoy en día. Quizás no estás ahora como lo vas a llegar a ser, pero cuando te acercas a Jesús, Él toca tu corazón y no solo vas a poder recibir un mejor físico y vas a poder seguir siendo identificado, sino que vas a recibir su carácter. Ese, en esencia, es el centro del Evangelio. Por eso la Biblia dice, ese famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién en esta noche quiere realmente entregar su corazón a Jesús? Y no importa lo sucio que tú y yo podamos estar, entregarnos, acercarnos a Jesús para que Él nos limpie y entonces podamos cumplir sus propósitos. Si es así, entonces yo te invito que, como siempre lo hemos hecho, tú te puedas poner de pie, pero ahora sabiendo que hay un propósito especial por la razón del cual tú existes y que dentro de muy poco va a venir Jesús a buscarnos, pero quiere transformarte para que tú le puedas indicar ese propósito a otros. Vamos a orar. Espíritu Santo nos ha acompañado a poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por los testimonios que tú nos ayudas a conocer. Gracias porque tú has cambiado también la vida de Carlos, que estuvo en pantalla recién. Gracias, Señor, porque tú, que nos conoces desde antes de haber sido creados y desde antes de venir a la vida cada uno de nosotros, a pesar de todo lo que sucedió, de todo lo malo que hemos hecho, de la misma forma que Adán y Eva hicieron cosas malas, pero recibieron perdón, te suplico en esta hora, Señor, que tu Espíritu nos alcance y que podamos esta noche, cuando recostemos nuestra cabeza en la almohada, descansar tranquilos, así como estuvo Jesús en esa barca, recordando esa promesa de que solo tú, Señor, puedes darnos tranquilidad y paz. En este mundo tendremos aflicción, pero tú nos llamas a confiar en ti porque tú has vencido al mundo, Señor. Gracias, Señor, te doy por cada alumno de esta institución, por el personal que está en esta institución también, por esta semana que podemos estar haciendo de énfasis espiritual, Señor. Y de una forma especial te doy también gracias
por todos tus hijos que hoy están presentes aquí y que nos están acompañando. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Te lo suplico todo sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén.